Estamos sirviendo al Señor en Lauton, municipio 10 de octubre. Gracias a Dios por ese privilegio que Dios nos da de servir al Señor allí también en nuestro país y ver cómo el Evangelio va creciendo de manera bien rápida. Donde quiera que llegamos, predicamos la palabra de Dios y agradecemos por todos los que siempre oran por nuestro país. Muchos, siendo cubanos, tal vez de otra nación, oran por nuestra nación, pasando por momentos de crisis, de adversidad, de lucha, pero vemos la provisión y la bendición de Dios sobre nosotros. Así que muy contento y recibí un correo que me alegró mucho. El martes en la mañana tenemos una congregación hermosa. Le decía a los hermanos que bueno, solo tenemos espacio para 240 personas, pero tenemos que dar 2 cultos los domingos porque estamos sobrepasando los 600 hermanos y en diferentes tenemos casa vallado, casa de oración, tenemos células también. Y todo el mundo, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, todo el mundo está involucrado en la obra de Dios. Y el correo que recibía esta semana es que 11 de nuestros adultos mayores y dentro de ellas hasta 2 hermanas que tienen que caminar con una muleta salieron a evangelizar. Me contaban esta noticia y yo los felicitaba en el día de hoy. Mandé un correo bien bonito hoy felicitándole por ese trabajo tan lindo, abnegado, aún de nuestros adultos mayores, que muchos dicen, bueno, casi no queda fuerza, pero algunos han dicho, hasta el último aliento de mi vida voy a servir al Señor. 11 salieron a evangelizar en el área allí cerca de la congregación y 37 personas aceptaron al Señor como su único y suficiente Salvador. Es decir, 37 personas hicieron profesión de fe, abrieron la puerta de su corazón y ahí ellos están muy animados porque es un sentir que hay en nuestro corazón. Esa bendición que hemos recibido, poderlas compartir con otros. Así que no nos dejen de la mano en la oración porque sabemos que es muy importante. En este día, cuando muchos están celebrando tal vez el Día del Amor, nosotros estamos hablando del verdadero amor. ¿Dice amén, sí o no? Sí, hoy estamos aquí congregados hablando del verdadero amor, testificando del verdadero amor. Como decía nuestra hermana Alina, ese te amo más excelente, tan sincero, tan verdadero mostrado en la cruz del Calvario. No hay nada comparado con ese amor. Y agradecemos a Dios por haberle conocido. Los que ya tuve la oportunidad el martes de conversar, pues nací en un hogar cristiano bien sencillo. Mis padres fueron pastores por más de 40 años. En nuestro país moviéndonos, ya casi conocemos la isla entera, porque yo soy de Ciego de Ávila, pero hemos vivido en varios lugares, lo mismo en Las Tunas, en Holguín, Guantánamo, lo último allá Majayara, que veíamos hasta las lucecitas de Haití, donde estábamos viviendo en uno de los lugares donde vivimos bien complicado, tal vez sobrevivir en lugares como eso, con bastantes incomodidades, pero qué lindo es cuando el amor de Dios está en nuestras vidas, pues podemos sobreponernos a todo. Ahora, bueno, pues ya de algún tiempo, primero mis padres porque eran pastores, luego yo cuando salía a pastorear, primero como médico estuve sirviendo también a Dios, es decir, como profesional también, pero sentí el llamado de Dios en mi vida. Me fui preparando en las 2 carreras sin saberlo. Estudiaba medicina y a la vez estaba estudiando un curso bíblico de 4 años, las 2 cosas a la misma vez solo por conocer más de Dios. ¿A cuánto les gusta conocer a Dios? Me gusta conocer a Dios. Cuando hay alguna amistad me gusta conocer a esa persona, saber cómo piensa, cómo siente. Y así en mi deseo de conocer más de Dios, pues sentía que refrescaba mi mente cuando dejaba por un momento los estudios como profesional, como médico y iba a la palabra de Dios. Mis hermanas me decían, te vuelves loco, Noel, no sé cómo puedes lograrlo, pero el Señor me estaba ayudando porque tenía un propósito y un plan. Luego de trabajar ya en una consulta y todo, dejé mi profesión por servir al Señor y no me arrepiento del paso que un día di. Pues no quiero hablar ya más de lo que tal vez hemos alcanzado, logrado en el Señor, sino que quiero pasar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a sentarse a la mesa? Yo sé que el tiempo va avanzando y quiero aprovecharlo al máximo. Como decía, muchos en este día pues hablan del amor y no conocen al verdadero amor. Muchos no lo conocen al verdadero amor. Hoy tal vez pudiera hablar, ya que es una palabra como que está en la mente, en el corazón de muchos, específicamente hoy, pudiéramos hablar quizás del amor en el matrimonio, pudiéramos hablar del amor de los padres hacia los hijos. Le agradezco a Dios por mi esposa, que aunque ella no esté aquí, si algún éxito hemos tenido en la vida cristiana, primero ha sido Dios y también la ayuda idónea que Dios me ha dado. Buscando un varón,
han sido 3 hembras lo que Dios nos regaló, 3 hembras igual que Valerio, los que conocen a Valerio, así que los varones vendrán después, ahí estamos esperando en los nietos, que puedan venir los varones. Pues entonces doy gracias a Dios por mi familia. Podríamos hablar del amor entonces de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Pudiéramos hablar del amor hacia los vecinos, hacia las personas que trabajan quizás con nosotros, o podemos hablar también del amor hacia también hacia los enemigos, porque la Biblia no solo habla cuando dice del prójimo, de amar al prójimo, no solo pensamos que es aquella persona que me cae bien, aquel que es excelente, aquel que me saluda cada vez que me pasa por al lado. Amar al prójimo tal vez aquel, piensan algunos, pero amar al prójimo significa y está incluido también aquel que se ríe de ti, aquel que se burla, aquel que muchas veces te hace llorar. Eso es amar también al prójimo. Muchos temas pudiéramos hablar acerca del amor, pero específicamente hoy no voy a hablar del amor de Dios hacia nosotros, aun cuando el amor de Dios ha sido manifiesto en nuestras vidas, entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos conocen de ese amor de Dios? Es decir, el amor de Dios que se ha manifestado sobre nosotros al entregar a su único Hijo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Y Él no vino a condenar al mundo, sino más bien para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿de qué forma Dios mostró su amor hacia nosotros? Entregando a su Hijo. Dice, en esto mostró Dios su amor hacia nosotros. Yo, cuando los escuchaba a todos hablar, digo, el Señor, casi si me siento y no digo nada, ya el Señor ha dicho lo que quiere decir. El Señor es tremendo, y cuando estamos unidos en un mismo espíritu, Dios nos habla y Dios nos ministra. En eso mostró Dios su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, no tenía, en otras palabras, como se dice en el lenguaje, nosotros decimos en el buen cubano, tal vez no tenía nada que agradecernos a nosotros, sino más bien por su amor, porque éramos pecadores, Él murió por nosotros. En eso Él mostró su amor. Entonces no quiero hablar del amor de Dios hacia nosotros, sino que más bien quiero hablar en este día, y sé que el Espíritu Santo de Dios va a ministrar tu corazón y tu vida, y que estás aquí en esta mañana no has venido en vano. Hoy el Espíritu de Dios te va a ministrar. Voy a hablar del amor de nosotros hacia Dios. ¿Dice amén, sí o no? Del amor de Dios hacia nosotros lo hemos entendido, lo hemos comprobado, lo hemos vivido, hemos experimentado el gozo del amor que siente Dios hacia nosotros. Pero una pregunta sería, ¿cómo está el amor que sentimos nosotros hacia Dios? ¿Cómo está ese amor? Generalmente los padres, allá en nuestro país algunos decían, bueno, los padres cuando ven que los niños son pequeños, quieren saber un poquito de qué tamaño tú me quieres. Le dice la mamá al niño, ¿de qué tamaño tú me quieres? Y los niños dicen, grande, grande, del tamaño del cielo. Quieren escuchar tal vez los padres y las madres de qué tamaño es que el niño me quiere. ¿De qué tamaño? Y ellos comienzan a expresar, del tamaño del cielo, muy grande mamá, grande papá, te quiero mucho. ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? Sería la pregunta. Grande, pequeño, mediano. Vamos a ver por la Biblia entonces cómo podemos manifestar el amor de Dios hacia Dios. Ya Él ha manifestado su amor hacia nosotros. ¿Cómo podemos manifestarlo nosotros? Les voy a hablar de un versículo que tal vez se lo mencioné el martes, pero que me gustaría profundizar un poquito más en él. Y es un versículo, uno de los versículos más fácil de aprender en la vida cristiana y muy difícil de entender. ¿Dice amén, sí o no? Les quiero hablar en esta mañana de uno de los versículos más fácil de aprender y es más difícil de entender. Y está en Romanos 8:28. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice así la Biblia suya, ¿sí o no? Estamos hablando entonces el mismo idioma. Repita conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Piense bien, nos está diciendo la Biblia, sabemos que a los que aman a Dios, no a los que Dios ama. La Biblia nos habla del amor de Él hacia nosotros. Nos está diciendo los que aman a Dios. Hay una diferencia entre que Dios nos ame a nosotros
y que nosotros podamos amar a Dios. ¿Está entendiendo un poquito el trabalengua que trato de explicar? Es decir, Él nos ha amado a nosotros, pero el versículo está diciendo, algunos dicen, bueno, lo que sucede en mi vida, lo que pasa es porque Dios me ama. No es porque usted ama a Dios, Él nos ama, pero ¿cómo está el amor de nosotros hacia Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Voy a orar antes de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Señor, gracias una vez más. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo nos está ministrando, nos está hablando. En esta hora rogamos, Señor, que ese mismo Espíritu siga tocando nuestros corazones, hablando a la fibra más sensible de ese corazón. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser bendecidos por tu palabra también. En tu nombre, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se cuenta la historia de un cristiano que él entendía o creía que Dios le amaba mucho y que él amaba a Dios. Pero un día comenzó a pasar por pruebas, por luchas y por dificultades y comenzó a pensar o a dudar en su corazón. Señor, si tú me amas tanto, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué es que me está sucediendo esto otro? Si yo te amo tanto a ti o tú me amas tanto a mí, ¿por qué estoy pasando por pruebas, por luchas, por dificultades? ¿Por qué me veo muchas veces en caminos tan estrechos, en puertas tan cerradas, en lugares tan oscuros? ¿Qué sucede? No es que tú me amas a mí, no es que yo te amo a ti. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y allí era aquella batalla del cristiano, pensando por qué las cosas supuestamente le estaban saliendo tan mal. Señor, ¿por qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con tu amor hacia mi vida? Y en aquella batalla, en aquella lucha, este cristiano un día se acostó a dormir y comienza a soñar. Si cuando él se acuesta, comienza a soñar y él se ve en un camino muy extenso, un camino muy largo, y él emprendía ese camino, comenzó a caminar y de repente un ángel se le acerca y le dice, cristiano, yo quiero acompañarte en tu camino, quiero ir contigo. ¿Quién no se alegra que la presencia de Dios vaya con uno, que el Señor nos pueda guiar, que el Señor nos pueda orientar? Y él entonces aceptó la compañía de aquel ángel en el camino porque él estaba transitando. Los dos caminaban juntos y de repente el camino era tan extenso, tan largo, que él le dice al ángel, por favor ángel, necesito tomar un poquito de agua. Vamos a llegar a aquella choza, decimos nosotros en Cuba, no sé, a esa casita, vamos a llegar y vamos a pedir un poquito de agua porque ya casi no aguanto la sed que tengo. Cuando llegan de repente a la casa, la puerta estaba entreabierta y comienza a tocar el cristiano para que le abriera la puerta a aquel señor que estaba tal vez dentro, pudiera abrirle la puerta y le alcanzara un poquito de agua. Como dice alguno, el agua no se le niega a nadie cuando alguien viene a pedir. Pues entonces el hombre abre la puerta y el cristiano le dice, por favor, necesito un poquito de agua. ¿Me lo podía alcanzar? El hombre no respondió una palabra, no dijo buenos días, solo entró hasta la cocina, regresa con un vaso de agua y que tener una sed intensa y encontrarse con un vaso de agua sería tal vez como caminar en el desierto y encontrarse con la vida, lo que le puede salvar. Así que aquel hombre con tremendo desespero, el cristiano, toma el vaso para llevárselo a su boca y en el mismo instante que va a poner ya el vaso en la boca, el ángel toma la mano junto con el vaso, lo tira al piso y le dice, vámonos de este lugar. El cristiano no entendió lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, tuvo temor. Preguntarle al ángel por qué había actuado de esa manera, solo el ángel lo tomó por la mano y le dijo, vámonos de aquí. Siguieron caminando. No le preguntaba, tenía temor. Hay cosas en la vida que nos suceden y no sabemos cuál es la respuesta, pero decimos, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me acompañas, eres tú el que me dirige, el que me guía. Siguió caminando, el camino se hacía más extenso, más largo. De repente vuelve a decir el cristiano a aquel ángel, por favor ángel, yo necesito un poco de agua, necesito pedir, se está acercando una casa, vamos a llegar, vamos a pedir un poco de agua, permíteme hacerlo. Se acercaron los dos hasta el frente de la puerta en aquel lugar, ve que la puerta que estaba también entreabierta, pues había un hombre que estaba con una mesa contando dinero, contando monedas de oro, contando, y decía el cristiano, por favor, necesito un poco de agua. Y aquel hombre no prestaba atención,
a la voz de aquel cristiano solo contaba dinero, monedas, y contando monedas, no hacía caso. Por favor, seguía gritando un poco más fuerte el cristiano. Necesito un poco de agua. El hombre no prestaba atención a la voz de aquel cristiano y de repente ve que el ángel entra a aquella casa, vira la mesa donde estaban todas las monedas de aquel hombre, la vira, comienzan a regarse todas las monedas por el lugar y le dice al cristiano, lo toma por la mano y le dice, vámonos de este lugar. El cristiano tampoco entendió por qué había actuado de esa manera. Aún el agua que él necesitaba no pudo tomarla en aquel lugar. Vámonos de aquí. Siguió caminando, el camino más intenso, más largo, la sed se hacía más fuerte. Y llegó un momento en el cristiano le dice al ángel, por favor, necesito entonces descansar. Ya que no puedo tomar agua, necesito descansar, tomar aliento, porque no puedo, ya me siento sin fuerza. El ángel accede a aquella petición del cristiano y cuando decide ya descansar, había un césped muy hermoso, muy lindo. Cuando tal vez usted dice, voy a desconectar de la casa, voy a ir a un parque, voy a ir a un lugar a descansar con el aire puro, respirar. Pues entonces el cristiano decide recostarse en aquel césped muy hermoso, pero cuando ya se va a acostar, se da cuenta que cuando terminaba el césped, un niño se había quedado dormido y al terminar el césped había un precipicio. Es decir, entre el borde del césped y el precipicio, un niño se había quedado dormido en aquel lugar. Cuando él vio aquello, dijo, no puedo esperar un segundo, tengo que correr a quitar ese niño del peligro en el cual se encuentra. Rápido, cuando él decide correr hasta donde está el niño para salvarlo, quitarlo del peligro, el ángel fue más rápido que él. Y en vez del ángel tomar el niño, lo que más bien hizo así, se acercó y lo empujó y cayó al precipicio. El niño cayó al precipicio. El cristiano dijo, tal vez usted dirá, ¿qué será lo que pasa? Qué difícil cuando no entendemos lo que está pasando. Qué difícil. El cristiano en aquel momento se dijo, no puedo seguir aguantando lo que estoy sintiendo, no entiendo lo que está haciendo. ¿Cómo es posible? Si el ángel del Señor va conmigo, ¿cómo es posible que me estén sucediendo todas estas cosas? En el sueño, el hombre decía, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? De momento, le habla al ángel y dice, por favor, explícame lo que está aconteciendo. Cuando llegué a la primera casa, pedí un poco de agua. El hombre no me dijo nada, pero me traía el poco de agua. Ya cuando lo iba a tomar, lo arrancaste y me dijiste, vamos. Ese hombre no te hizo nada. Cuando llegué al segundo lugar, que el hombre tampoco había hecho nada, entraste, le viraste las monedas, la mesa, y me dijiste, vamos, ahora esto menos lo puedo entender. Cuando voy a salvar a este niño, te acercas y lo lanzas al precipicio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Dice el ángel, yo te voy a explicar lo que muchas veces sucede en el reino humano, que el hombre no logra entender y por qué es que se actúa de esa manera. La primera casa donde tú llegaste, ese hombre cuando llegaste allí, él creía que tú eras su enemigo. Y cuando fue a la cocina, el vaso de agua que traía veneno. Te iba a envenenar, te iba a asesinar. Por eso es que yo rompí el vaso para que tú no murieras. Oh, eso lo puede entender, dice el cristiano. Lo puede entender. Pero el otro hombre que no dijo nada, ¿por qué entraste y le viraste la mesa con todas aquellas monedas? ¿Qué fue lo que pasó? El ángel le dijo, muy sencillo. Ese hombre estaba tan atado, había hecho del dinero un dios. Había hecho del dinero un dios. Y estaba tan atado al dinero y al amor hacia él, que no escuchaba las voces de los necesitados, no escuchaban, y por eso llegué, rompí, quité lo que le estaba atando, y por eso te dije, vamos de acá. Aquel hombre podía seguir gritando afuera de su casa y no te iba a escuchar, porque está atado a las cosas materiales. Oh, eso lo puedo entender. Pero ¿y este niño? Este niño que lo iba a salvar, estaba en peligro. ¿Cómo es posible que te adelantas y lo lanzas al precipicio? Entonces dice el ángel, hay cosas que suceden también entre los humanos que se hace difícil comprender y entender por qué Dios actúa y obra en forma como esta, en su soberanía. Este niño que ibas a salvar iba a ser el asesino más temible de esta ciudad. Por eso Dios en su misericordia entendió llevárselo siendo niño, para que no cayera en esa condición.
aquel hombre despertó y dijo, Señor, es verdad que a los que aman a Dios, las cosas que les suceden, todas las cosas obran para bien, y cuando Dios hace algo es porque Dios conoce lo que está haciendo. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a nuestro Dios? Aleluya. El amor que sentimos hacia Dios debe ser capaz de entender que ese amor que hay de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él, todo lo que sucede en nuestra vida, diga conmigo todo lo que sucede en nuestra vida va a obrar para bien, lo entendamos o no lo entendamos. Cuando la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, no dice que algunas cosas, no es que algunas cosas nos van a ayudar a bien, sino que todas las cosas la entienda o no la entienda. Por eso le estoy diciendo que es un versículo fácil de aprender, pero difícil de entender. Señor, ¿cómo voy a entender que perdí el trabajo? ¿Cómo voy a entender, Señor, que ahora estoy en esta situación en el matrimonio? ¿Cómo voy a entender? Todas las cosas obran para bien. Y en el momento no lo entendemos, pero después en el tiempo sabemos por qué Dios obró de esa forma y de esa manera. El amor de Dios debe ser manifiesto también por aquellos que invocan su nombre. En Génesis capítulo 22 se nos dice la historia, una historia también difícil. Siendo padre yo puedo entender la petición que le hace Dios a Abraham, una petición bastante fuerte. Miren lo que le dice Dios a Abraham. Dice, después de estas cosas, aconteció que le dijo Dios a Abraham, si le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, le recuerda que era su hijo. Le recuerda que era el único que tenía, no tenía más. Toma a tu hijo, tu único hijo, y le recuerda también que era un hijo que él amaba, a quien tú amas. Ese hijo que tienes, está diciendo, ese único hijo, no es que tienes más, a ese a quien tú amas, tómalo y llévalo a ofrecerlo a un monte que yo te voy a indicar. ¿Qué petición más contradictoria? Más complicada. Señor, ¿cómo es posible? Si tú eres un Dios de amor, si tú eres un Dios de misericordia, ¿cómo vas a pedirle a un hombre que está anhelando un sueño, que tiene un sueño, que está anhelando una descendencia, cómo es posible que le estás pidiendo ahora el único hijo que tiene, aquel que ha llorado, aquel que ha anhelado, cómo es posible que lo puedas pedir? Cuando analizamos la Biblia por completo, nos damos cuenta que el deseo de Dios no aceptaba sacrificios humanos. Aún condenaba a aquellos que ofrecían a sus hijos a otros dioses, como el dios de Moloc, condenaba. Pero sin embargo, le está diciendo a este hombre, le está diciendo, toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. ¿Sabes lo que estaba sucediendo? Dios quería probar, es decir, en este caso Dios entendía el corazón de Abraham, pero Abraham debía conocer si él estaba dispuesto a poner el amor que sentía hacia Dios por encima del amor que sentía hacia su hijo. ¿Cuántos dicen amén? En situaciones como esta, muchas veces alguno en vez de decir amén, dice amén. Es decir, como diciendo, amén, qué difícil. En vez de decir amén, dice amén. Qué complicado, qué difícil, porque yo soy padre. Tal vez en otro tiempo, cuando leí esta historia, no analizaba de manera tan profunda qué era lo que Dios le estaba pidiendo. Si teniendo un hijo, algunos dicen, bueno, tal vez voy a entregar la casa que tengo, sentí en el corazón, Dios me dijo que entregara la casa, Dios me dijo que entregara este dinero, Dios me dijo que me quitara esta ropa y que se la entregara a alguien, y se hace muchas veces fácil desprendernos de algunas cosas. Pero lo que se le está diciendo a este hombre, ese hijo que tú tienes, el único que tienes, no es que te vas a quedar con otro, ese hijo que tú tienes, el único que tienes, a quien tú tanto amas, porque hay padres que tienen hijos y después no muestran el amor que tienen hacia ellos. Ese que tú amas, ofrécelo en el monte que yo te voy a indicar. Y sabes que cuando leo la historia, me doy cuenta que en ese tiempo ya Satanás existía. Es decir, ya existía Satanás. No es que aquel hombre solo amaba a Dios, conocía a Dios, y tal vez el enemigo no podía poner pensamientos en su mente porque no estaba cerca. No era llegar y decir, bueno, ven aquí que te voy a poner. Debía caminar 3 días caminando. Dice que enarboló lo que es, preparó su asno, lo preparó bien temprano en la mañana, tomó 2 siervos, le dijo Isaac, vamos a conseguir la leña y vamos a caminar porque Dios me ha pedido algo. El hijo no sabía a dónde se estaba dirigiendo el padre, no sabía tal vez qué estaba aconteciendo, pero algo le había pedido Dios a aquel hombre. Caminó con sus 2 criados,
caminó con su asno, caminó, y fueron 3 días de camino. Pienso yo, ¿qué pasaría por la mente de Abraham aquellos días mientras caminaba? 3 días, un día, 1 hora, 12 horas, 24. Señor, en realidad tú me amas. Señor, ¿estaré volviéndome loco o es que no puede ser que si tú me amas, si tú, algo que tú me diste? Y ahí comienzan nuestras batallas con Dios. Señor, el amor que mostraste por mí en la cruz del Calvario, y ahora veo como que me has desamparado, ahora veo como que me has dejado solo, ahora veo que mi anhelo, mi deseo como que se disipa, desaparece. 3 días tal vez aquel hombre pensando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido conmigo? ¿Se ha visto usted en situaciones tal vez extremas? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto en mi matrimonio? ¿Por qué está pasando esto en mi familia? Pero qué bueno es que como Abraham seamos hombres y mujeres de fe. Si Dios lo ha mandado, yo voy a caminar. Si Dios lo ha dicho, yo lo voy a hacer, porque no sé cómo Él se lo va a arreglar, pero el Señor va a obrar a favor de nosotros. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a nuestro Dios? Él va a obrar. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a obrar. Entendamos o no entendamos, mientras caminamos, decía la hermana, en esos caminos, en esos principios, conociendo la palabra de Dios, Dios se las va a ingeniar para que aún las cosas que no entendemos, las podamos comprender, porque su amor ha sido mostrado hacia nosotros. ¿Cómo está el amor de nosotros mostrado hacia Dios? ¿Cómo está? Aquel hombre comenzó a caminar 3 días, ya miraba de lejos el lugar. Cuando ya llega el momento exacto, le dice a aquellos criados, ustedes se quedan acá con el asno, yo voy con mi hijo, vamos a adorar. Mire qué fe. Dios le había pedido, vas a entregar a tu hijo. Él dijo, vamos mi hijo y yo a adorar y después vamos a regresar. Estaba caminando en fe, creyendo de que Dios le iba a dar la victoria, y sin embargo caminaba, aun cuando no entendía. Vamos a regresar. Comenzó, y ya cuando el hijo le pregunta, papá, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero el cordero, ¿dónde está? Si vamos a hacer un sacrificio, ya tenemos la leña. Es como nosotros aquí en Cuba, vamos a freír plátano, bueno, tenemos el aceite, tal vez ahora falta el gas, ahora esto, a ver, muchas veces tienes el plátano y no tienes el aceite, muchas veces tienes el aceite, o tal vez algo falta, puede faltar. Nos pasa a nosotros, porque dice, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero el cordero, ¿dónde está? Y aquel hombre de fe dice, Dios proveerá, hijo mío. Yo no sé cuál puede ser tu prueba, no sé cuál puede ser tu dificultad, pero ese Dios que ha mostrado su amor hacia ti y hacia mí, ese Dios al cual tú le has mostrado tu amor, Dios va a orar, Dios va a proveer, Dios va a dar tu bendición, Dios te va a ayudar en ese momento de crisis, Dios te va a ayudar en ese momento de prueba. ¿Lo entendiste o no lo entendiste el proceso por el cual estás pasando? Pero Dios te ama. Dios está contigo. Dios no se ha separado ni un momento. Y este hombre, ya en un momento cuando tiene el cuchillo con su hijo atado en aquel lugar, dice que escucha la voz del cielo de aquel ángel que le dice, no hagas eso, ya veo que tienes temor. Tienes temor. Es lo que tú y yo tenemos que... Hoy en día las iglesias, muchos cristianos han perdido el temor a Dios. Quieren caminar por un sendero equivocado. Quieren caminar por donde Dios no le ha dicho que caminen. Sin embargo, cuando Dios te dice avanza, tú caminas, entiendas o no entiendas, y no te apartas. Dice, Señor, no me quiero apartar de ti. Lo que ha sucedido no lo comprendo, Señor, pero quiero caminar en tus caminos. No me quiero alejar, no quiero coger ninguna vereda, no quiero cambiar el rumbo. Y allí está el hombre cuando escucha la voz de aquel ángel, no extiendas tu mano contra tu hijo, porque ya sé que temes a Dios. Y cuando mira, dice que a sus espaldas había un cordero que estaba atado. Apareció el cordero, porque Dios obra en los momentos de crisis. Dios obra en los momentos de dificultades. En momentos de crisis no se toman decisiones. Muchas veces hay que pensar, hay que meditar en Dios antes de hacer algo, porque en el momento cero Dios puede actuar en tu vida. En el momento donde parezca que no tienes solución, allí está el Dios que nos ama dando solución para tu problema. Dice amén, usted sí o no. Ahí está Dios obrando a favor de aquellos que ama y aquellos que le aman. Vemos que en ese momento de prueba escucha por segunda vez, luego de sacrificar a aquel carnero, escucha la voz de Dios otra vez y le dice, por cuanto no rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, a ese que tú tanto amabas, por tanto, es decir, porque no rehusaste, es decir, has demostrado que tu amor hacia mí está por encima del amor que sientes hacia tus hijos.
Y eso es algo en lo que le he dicho, Señor, ayúdame a ponerte a ti siempre delante. Quiero amarte más a ti, porque si te amo más a ti, voy a amar más a mis hijos. Si amo más a Dios, voy a amar más a mi esposa. Si amo más a Dios, voy a amar más a mis vecinos. Si amo más a Dios, voy a aprender a amar al prójimo. Porque si amo a Dios, voy a aprender a amar aún hasta mis enemigos. Por eso el Señor dice, pon el amor hacia mí, ponlo primero. Y vas a ver que lo demás yo te voy a ayudar, porque Él es el verdadero amor. Cuando aprendemos, Él es la fuente de amor. Cuando aprendemos de Él, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, entonces aprendemos a amar a los demás. Es cuando el Señor le dice, por eso, porque no rehusaste a tu hijo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Algunos quieren bendición, pero no quieren renunciar a algunas cosas que Dios le dice, debes renunciar a esto. Algunos quieren que Dios le bendiga, pero no quieren caminar en los propósitos de Dios. En esta mañana, el Espíritu Santo de Dios a todos nos dice, pongamos su amor primero y vamos a ver cómo vamos a mejorar en el amor hacia los demás. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Aún de historias bien complicadas, difíciles, hombres, Señor, que mostraron su amor hacia ti, Señor, podemos aprender de ellos. Abraham, un hombre que tal vez en ese tiempo, Señor, en esa experiencia tan dura, como padre quizás no podía entender lo que tú le estabas pidiendo. Por ese gesto, por esa acción, Señor, por confiar en ti, por caminar en tus propósitos, Señor, luego fue llamado el padre de la fe, Señor, conocido como un hombre de fe, conocido como un padre, Señor, de naciones, Señor, porque tú trajiste bendición a su vida, a su descendencia, aún en él fueron benditas todas las naciones de la tierra, Señor. Gracias por hombres como Abraham, Señor. Gracias por cada uno de los hombres y mujeres que están aquí también en esta mañana, que tal vez tienen su historia, tienen su trabajo, tienen su lucha, tienen su dificultad, Señor, pero han mostrado no solo el amor que sienten hacia los hermanos que pueden ver, sino también el amor hacia ti, Señor. Ayúdanos a perseverar en fe, ayúdanos a seguir alcanzando grandes victorias, y aquellos que están pasando por pruebas, Señor, por momentos de dificultad, Señor, que ellos puedan entender que todo a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quizás hoy no podemos entenderlo, pero mañana entenderemos por qué, Señor, nos llevaste a esa situación. ¿Por qué estamos en este proceso? Tal vez el día de mañana, Señor, saldrá fruto agradable, Señor, de esta prueba tan difícil, de este sufrimiento, de esto, Señor, que estamos atravesando, quizás de esta crisis económica. Señor, vamos a sacar el fruto, Señor, de la bendición de conocerte, de ser tus hijos. Ayúdanos, Señor, bendice a cada uno de los presentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios le bendiga a todos, un gozo. No nos dejen de la mano en la oración. Le amamos mucho. Gracias por el tiempo.